Si estás vendiendo opciones y no tienes identificados estos errores antes de entrar en cada operación, te garantizo que estás perdiendo dinero. Y no importa el activo que elijas ni la prima que estés seleccionando. Si no tienes esto claro, al final es cuestión de tiempo el ver que estás perdiendo dinero. Y en este vídeo te voy a enseñar los 6 errores más comunes a la hora de vender opciones. Hay algunos de ellos que puede que ya conozcas, otros que crees que no los estás cometiendo, pero cuando llegues al error número 4 te vas a sentir totalmente identificado. Y este es uno de los errores que menos nos paramos a pensar y seguramente uno de los más caros, uno de los errores que más dinero nos va a costar. Y antes de hablar sobre los errores, necesito que entiendas algo clave sobre la venta de opciones. Al contrario que la compra de opciones, cuando solo arriesgamos una parte, que es la prima que estamos pagando a la hora de comprar una opción, cuando estamos del otro lado, cuando estamos del lado del vendedor, recibimos esa prima, pero asumimos un riesgo mayor, ya que las pérdidas pueden ser muchísimo mayores y en algunos casos pueden ser también ilimitadas. Y eso no quiere decir que vender opciones sea más peligroso por definición. De hecho, la venta de opciones tiene muchísimas más probabilidades de ganancia que la compra de opciones. Pero tenemos que tener en cuenta los errores que podemos cometer para limitar así estas pérdidas y reducir el riesgo en la medida de lo posible. Y ahora vamos con el primero de los errores. El error más peligroso y el más común en los traders que están empezando a vender opciones es vender directamente opciones call o opciones put sin ningún tipo de protección, lo que son los naked put or calls. Y son estrategias muy comunes a la hora de vender opciones, yo las aplico constantemente, pero hay que tener en cuenta el riesgo que estamos asumiendo y cuánto capital podríamos estar perdiendo. Por ejemplo, si estamos vendiendo una opción put de Tesla que está en torno a los $400 y nos están pagando unos $600-700 de prima, eso suena muy bien porque estamos ganando esos $700 en menos de un mes seguramente, pero hay que tener en cuenta el capital que estamos arriesgando. Son esos 400 de strike que estamos hablando, estamos diciendo unos $40.000 es lo que estamos destinando a esta operación para ganar estos $700 de prima. Por lo tanto, para alguien que esté vendiendo opciones por primera vez, pues a lo mejor antes de entrar a vender directamente put or calls, vamos a intentar hacer spreads, vamos a recibir dinero por vender un credit spread y así también limitamos ese capital que estamos arriesgando. Ahora mismo estoy en la herramienta de Option Moves y tengo aquí para Tesla los Cash Secure Put y podemos ver lo que estaba comentando. Si vendemos el de strike de 395, recibiríamos una prima de $758, lo cual está muy bien, pero eso es lo que arriesgamos. Estamos arriesgando más de $38.000. Y no quiere decir que vamos a perder esos $38.000 en 24 días, que es lo que estamos viendo aquí, ya que las acciones de Tesla no van a llegar a cero en 24 días, evidentemente, pero sí que estamos arriesgando esa cantidad de capital. Puede que las pérdidas no sean 38.000, pero podrían ser a lo mejor $2.000, dependiendo de si Tesla tiene una caída muy grande en estos 24 días que estamos esperando para que este contrato caduque. Por lo tanto, tenemos que conocer ese riesgo y tenemos otras alternativas. En este caso, podemos elegir un put credit spread en lugar del naked put que estamos haciendo y igualmente vamos a ver aquí lo que queremos arriesgar. Vamos a darle a buscar y podemos ver la primera que tenemos aquí, que estamos arriesgando $500. Vamos a tener una ganancia, una prima que recibimos de $102 y en caso de que esto vaya mal, bueno, acabaríamos perdiendo $398. Estamos limitando esas pérdidas. En lugar de tener una pérdida de, por ejemplo, $2.000, en este caso estaríamos limitados a $398. Evidentemente que no es lo mismo porque en el otro caso estamos ganando una prima de más de $700 y en este caso es tan solo de $100. Pero es importante preservar la cuenta, el capital que tenemos y ser conscientes con cuánto dinero estamos arriesgando en cada una de las operaciones. El segundo error muy común y que afecta mucho a la hora de vender opciones es no fijarse en la volatilidad implícita. Es que a lo mejor estamos eligiendo una acción, vamos a vender una opción call, una opción put en el activo que hemos elegido y no nos estamos fijando en esa volatilidad implícita. Puede que en el momento que estemos vendiendo el precio
de esas opciones sea barato, ya que esa volatilidad es baja, quiere decir que no se espera mucho movimiento en ese activo. Por lo contrario, si esperamos unas semanas o unos meses, a lo mejor vemos que la volatilidad sube mucho y ese es un momento mucho mejor a la hora de vender esas opciones, ya que la prima va a ser mayor, ya que la volatilidad es más grande. Cuando tenemos una volatilidad implícita alta, por encima del 50%, vemos que vamos a recibir una prima mayor. Por ejemplo, estamos aquí al 60% y una prima estimada de $307. Esto es tan solo una simulación, pero eso se considera una volatilidad implícita alta. En este caso, ¿qué queremos hacer? Lo que queremos hacer es vender, ya que vamos a recibir una prima mayor, pero hay que tener en cuenta que a mayor volatilidad, mayor fluctuación, mayor variación del precio del activo que hemos elegido. En cambio, si movemos a la izquierda y nos vamos a una volatilidad del 30%, es medio, un poco por debajo del 30% se considera baja y estaríamos recibiendo una prima mucho menor. Entonces, en ese caso, no nos interesa vender, ya que no tenemos esa ventaja. Por lo tanto, si vendemos opciones con una volatilidad elevada, por encima de 50, quiere decir que estamos vendiendo opciones caras. Y lo que se espera luego es que esa volatilidad se contraiga de nuevo, vuelva a su media y de esa manera baje el precio de esos contratos. Incluso si el precio de la acción no se mueve, pero la volatilidad baja, en ese caso la prima también disminuiría y por lo tanto podríamos cerrar para obtener ganancias. Y el tercer error es elegir mal la fecha de vencimiento. Si has estudiado ya las opciones anteriormente o has visto el vídeo sobre las griegas, conocerás Theta, que es una de las griegas, y Theta nos favorece como vendedores de opciones porque a medida que pasan los días, el valor de esos contratos va a caer. Y eso es lo que queremos como vendedores de opciones, que el valor de esos contratos, la prima, vaya reduciéndose cuando pasa el tiempo. Pero es muy importante elegir una fecha de vencimiento adecuada. En esta curva podemos ver representado el valor de un contrato al paso del tiempo y cómo si elegimos una fecha de vencimiento muy alejada, de 90 a 120 días, la prima va a ser más elevada, ya que estamos dejando mucho más tiempo, pero el movimiento es mucho más lento. Entonces vamos a estar muchísimos más días expuestos con estas posiciones abiertas y esperando a que caiga el valor de esos contratos. Por lo tanto, estaríamos fuera de ese rango ideal si nos estamos centrando esos 90 o 120 días. Eso sería demasiado tiempo a la hora de vender contratos. ¿Y cuál sería un rango óptimo? Serían esos 30-45 días, ya que Theta empieza a acelerar, empieza a decaer mucho más rápido el precio de esos contratos y recibimos una prima buena y tampoco es que sean los últimos días que van a tener muchísima más volatilidad. Y por lo último tenemos fechas de vencimiento mucho más cortas que pueden ser de 2 semanas, una semana, incluso en el mismo día, y esas son algo más arriesgadas ya que vamos a recibir menor prima, tenemos que acercarnos mucho a the money y cualquier movimiento brusco en el activo en el cual estamos vendiendo estas opciones podría básicamente convertir una posición ganadora en una posición perdedora en cuestión de días o incluso horas. No quiere decir que no podamos utilizar estas fechas de vencimiento. Yo utilizo muchas veces fechas de vencimiento de 2 semanas o una semana, pero sí que requiere que estemos activamente siguiendo esas posiciones y cerrándolas en caso de que vayan en contra nuestro. Entonces, para mayor tranquilidad, mayor tiempo y una prima un poco más jugosa, estamos hablando de esos 30 a 45 días. Y antes de pasar al siguiente error, quiero compartir un dato que es bastante importante en caso de que no lo conozcas ya. Y es que entre el 70 y el 80% de las opciones caducan sin valor alguno. Esto quiere decir que si caducan sin valor alguno, el que gana en ese caso es el vendedor. Y los otros casos son los compradores los que ganarían esas posiciones. Por lo tanto, las probabilidades siempre están del lado de los vendedores de opciones. Pero esto no sirve de nada si cometemos errores como los que estamos comentando ahora mismo, ya que tan solo una operación podría destruir las ganancias que habíamos tenido en las 10 operaciones anteriores. Y ahora vamos a ver los otros 3 errores a la hora de vender opciones. El error número 4 es el que comentaba al principio del vídeo y es el no tener un plan definido. Muchos traders totalmente experimentados, abren una posición y cuando las cosas no van bien esperan y no tienen un plan de cuándo van a cerrar en caso de que haya pérdidas.
Esto es un error que yo he cometido muchísimas veces igualmente y es muy problemático, ya que podemos tener unas pérdidas muy grandes que eliminan las ganancias que hemos tenido anteriormente en otras posiciones que hemos abierto. Por lo general, abrimos esa posición, vemos que va en contra nuestro, podemos tener a lo mejor $200 de pérdidas y esperamos. Muchas veces puede que se recupere y la probabilidad está de nuestro lado y en ese caso cerremos casi sin pérdidas o con algunas ganancias, pero en muchas otras ocasiones va a ocurrir lo contrario, es que va a seguir yendo en nuestra contra y en lugar de tener una pérdida de $200, ahora tenemos una pérdida que es 5 veces mayor, tenemos una pérdida de a lo mejor $1000. Esto puede destruir cuentas o las ganancias de varios meses que hemos tenido anteriormente. Así que la solución es definir el stop loss. No se habla mucho de esto a la hora de vender opciones y en la compra igualmente tampoco es algo que se comenta mucho, pero tenemos que definir un stop loss, tenemos que definir y limitar esas pérdidas. Aquí tenemos un ejemplo, si estamos recibiendo una prima de $300, tenemos dos reglas que podemos aplicar. Una es cuando vamos a cerrar la cuenta cuando tengamos ganancias. Una de las tendencias más conservadoras es cerrar al 50%, es decir, cuando esta prima ya vale $150, cuando ese contrato ya solo cuesta la mitad, $150, lo cierro y me quedo con $150 de ganancia. Un poco más agresiva, que es la que suelo aplicar yo, es por encima de un 70%. En este caso estamos hablando de que cuando tenga $210 de ganancia, es decir, el contrato ahora cuesta ya solo $90 de los 300 que costaba antes, cierro esa posición y me quedo con $210. Y lo importante aquí es definir esas pérdidas. ¿Cuándo vamos a cerrar esa posición? Cuando vaya en contra nuestro. Yo por lo general aplico el 150%. Es decir, cuando el contrato en este ejemplo cueste $450 es cuando voy a cerrar la cuenta. Voy a tener unas pérdidas de esa diferencia, de esos $150 serían las pérdidas ya que me pagaron 300, pero ahora tengo que pagar $450 para cerrar esa posición. Es decir, tendría $150 de pérdida. Y de esa manera limitamos esas pérdidas y no caemos en el error común de esperar que vuelva. Muy importante tener ese plan definido antes de entrar en cualquier posición. Cuándo vamos a cerrar si tenemos ganancias y cuándo vamos a cerrar si tenemos pérdidas. El quinto error, también muy común en aquellos que están comenzando, es concentrar mucho capital en una sola operación. Es decir, tenemos $10.000 y vamos a vender una opción, un contrato put de una empresa que está en torno a los $90. Es decir, un strike de 90, vamos a poner en riesgo el capital de unos $9.000, prácticamente la totalidad de la cuenta. Estamos concentrando todo en una sola operación. No es que vayamos a perder los $9.000, pero si hay una mala noticia o hay algún problema con esa empresa, con ese activo que hemos elegido, vamos a tener un impacto muy grande en el capital de la cuenta, nos va a afectar mucho, ya que tan solo tenemos una sola operación y está concentrada en ese activo. Por ejemplo, si ponemos todo en un activo, suponiendo que elegimos todo en una sola compañía y estamos invirtiendo el 100%, $10.000 en esa posición que estamos abierta y esa compañía cae, en este ejemplo, un 20%, podríamos estar teniendo unas pérdidas de $2.000, $1.000. En este caso estamos concentrando todo en un solo activo, lo cual es muy peligroso. Entonces la solución a eso es diversificar. En lugar de concentrar todo en un activo, vamos a abrir distintas operaciones en distintos activos, tal vez distintos sectores, al igual, porque si hay malas noticias en un sector, nos impactaría igualmente en la cuenta si todas las operaciones que tenemos abiertas son en ese mismo sector. En este ejemplo vemos una distribución y de esta manera vamos a tener algunas posiciones ganadoras, otras perdedoras y así disminuimos esa exposición y ese riesgo en tan solo un activo. Y algo muy importante aquí es que hay ocasiones en las que no vamos a poder abrir operaciones en empresas que queramos porque el precio de esos contratos, bueno, el precio de esas acciones y el strike que elijamos va a ser muy alto. Si estamos eligiendo empresas como Tesla que ronda los $400, ya estamos viendo que requiere un capital de unos $40.000. Si nuestra cuenta es de $40.000 o $50.000, estamos metiendo todo en la misma empresa, ¿no? Entonces, va a haber casos en los que no podemos hacer un put o un call, naked put o un cover call en una de esas empresas si todo el capital va destinado a la misma. En ese caso,
debemos buscar otras empresas o aplicar los spreads, los credit spreads que hemos visto antes. Y el último error es ignorar fechas importantes o eventos que van a ocurrir, como puede ser la presentación de los resultados de una empresa. Y antes de eso estamos abriendo una operación sin tener constancia de que eso va a ocurrir. Y no quiere decir que no podamos vender opciones cuando una empresa está a punto de presentar un informe de resultados, pero sí que tenemos que tener constancia de que eso va a ocurrir y estar preparados antes de abrir nuestra operación. Como ya hemos visto en otros vídeos, el IV crash es algo que ocurre cuando una empresa presenta su informe de resultados o después de un evento. La volatilidad implícita es elevada antes de que esto ocurra y una vez que lo presentan, baja. Entonces, está muy bien que vendamos opciones antes de eso, ya que esas opciones van a tener una prima más cara, porque la volatilidad implícita, como hemos visto antes, es elevada. Y una vez que han presentado ese informe, podemos cerrar las operaciones porque la volatilidad cae en picado, es el IV crash. Esto está perfecto y podemos aprovecharnos de ello, y hay distintas estrategias como el Iron Condor que son específicas para usarlo en estos casos, pero tenemos que tener cuidado. Podemos tener pérdidas que no esperábamos y estamos asumiendo un riesgo mayor sin necesidad de tener que hacerlo. A lo mejor si hubiésemos visto que en el calendario de los informes de resultados que esta empresa iba a presentar informes la semana que viene, no abriríamos esa operación si no queremos asumir ese riesgo adicional. Por lo tanto, es importante consultar estos calendarios como el calendario de earnings o de eventos que van a ocurrir para estar preparados y para decidir si realmente queremos estar en esa operación o no. Y como hemos podido ver, las probabilidades están del lado del vendedor. Ahora, lo importante es tener una mayor ventaja y no cometer estos errores que hemos visto. Y recuerda que el objetivo no es que ganemos en cada operación, eso es técnicamente imposible. Lo que queremos tener es un plan bien definido, tener ganancias, vamos a tener pérdidas igualmente, pero controladas, y de esta manera queremos tener ganancias de una manera consistente. Si este vídeo te ha servido de algo, no olvides darle like, poner un comentario, compartirlo con tus amigos, con tus familiares, y seguirme si todavía no lo estás haciendo. Nos vemos en el próximo vídeo. Mucha suerte.